Unidad 2. Fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular. Biomoléculas orgánicas. Sustancia orgánica sólida blanca y soluble en agua que constituye las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Está compuesta por un número determinado de átomos de carbono, un número determinado de átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Características. Los hidratos de carbono se caracterizan por: son moléculas orgánicas esenciales para la vida, son solubles en agua, almacenan energía, conforman estructuras y la materia orgánica como tejidos o músculos. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Se encuentran ampliamente distribuidos en vegetales y animales. Realizan importantes funciones estructurales y metabólicas. Más abundantes moléculas en la Tierra. Los polímeros de carbohidratos sirven como elemento estructural y protectores de las paredes celulares de las bacterias y plantas. Lubrican uniones esqueléticas. Permiten adhesión entre las células. La oxidación de estos es la principal ruta de obtención de energía. Se dividen en complejos y simples, de acuerdo a su estructura y velocidad con la que pueden absorber y digerir azúcar. Los simples tienen 2 azúcares, mientras que los complejos cuentan con al menos 3 de ellas. Los carbohidratos simples pueden ser hallados de manera natural en alimentos como frutas, verduras, leche. Además pueden ser encontrados en azúcares refinados y procesados como bebidas carbonatadas, jarabes, golosinas, azúcar de mesa, dulces. Algunos ejemplos de hidratos de carbono complejos caracterizados por ser ricos en almidón son verduras, cereales integrales, legumbres, pastas. Clasificación de los carbohidratos. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos, y polisacáridos. Funciones de los carbohidratos. Esta misma fibra cumple una función reguladora de la concentración de glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre. Muestran el estado normal o desgastada de una célula. Identificación celular. Forman parte de la estructura celular. Suministran la energía al sistema nervioso. Estimula la motilidad intestinal evitando la constipación. Mejora la flora intestinal bacteriana gracias a la fermentación de azúcares como la lactosa. Dentro de los hidratos de carbono complejos se encuentra la fibra dietética, la cual capta y permite eliminar residuos y toxinas del organismo, es decir, cumple una función depurativa. Aporta energía para el trabajo muscular. A partir de los hidratos se pueden sintetizar proteínas y los lípidos. Ejercen una función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que servirá para evitar hipoglucemia cuando los niveles de glucosa eran bajos. Los lípidos son conjuntos de biomoléculas orgánicas compuestas de ácidos grasos químicamente heterogéneas, insolubles al agua y solubles en no polares, como el cloroformo, el éter, el benceno y el siluro. Características. Los lípidos se encuentran como componentes estructurales y reservas de energía. Por su poca solubilidad en el agua, los lípidos no circulan en forma libre, sino asociados a diversas proteínas como los kilomicrones en el torrente sanguíneo. Su distribución es universal en las células y organismos y cumple funciones esenciales. En su estructura existen largas cadenas hidrocarbonadas, lineales o cíclicas que le confieren a la molécula su hidrofobicidad y su afinidad por los solventes orgánicos no polares. Su peso molecular es bajo y no forman macromoléculas como los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Al ser pequeñas son... Clasificación: lípidos simples, esteroides, ácidos grasos, eicosanoides, glicéridos, séridos y tempernos. Entre ellos también se encuentran los lípidos complejos, esfingolípidos y fosfolípidos. Funciones de los lípidos: material de reserva, componentes estructurales de membranas, recubrimiento y protección, aislamiento térmico, señalización inter e intracelular, pigmentos, antioxidantes, coagulación sanguínea, transportadores de electrones, agentes emulsionantes, clajes. Ácidos nucleicos.
Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Características. Son compuestos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Controlan la síntesis de sus proteínas proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Existen dos tipos, el desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Estos son componentes principales de las células y constituyen entre el 5 y el 15% de su peso. Están presentes en los virus formando complejos con proteínas que pueden infectar a una célula huésped. Clasificación y función de los ácidos nucleicos. Tenemos el ADN y el ARN. Existen otros que no tienen participación genética, pero funcionan en el metabolismo, como los coenzimas ATP y NADH. El ADN cumple una función genética. En ella los encontramos en monocadenas, bicadena. La monocadena es el ADN que se encuentra el virus, donde el virus se incluye, formados por una cadena lineal, circular, cadenas lineal y circular de la bicadena. En la lineal de la bicadena está el ADN de los seres vivos y de los organismos eucariotas, en los hongos y las plantas también. En el ARN encontramos la monocadena y la bicadena. En la mono tenemos tres tipos de ARN. El ARN mensajero, que es la transmisión del ADN, el ADN de transferencia, que ayuda a traducir el ADN mensajero, y el ADN ribosómico. Los ácidos nucleicos tienen como función principal almacenar y transmitir la información genética. Las proteínas son macromoléculas compuestas de aminoácidos conocidas como cadenas polipeptídicas, indispensables en la química de la vida, tanto en la estructura como en la función. Además, contribuye a la fuerza de tracción. Algunas son enzimas, anticuerpos u hormonas. Características de las proteínas. Niveles estructurales de organización proteínica. Entre esos niveles encontramos la estructura primaria, secundaria, terciaria y la cuaternaria. Las proteínas son macromoléculas conformadas por cadenas lineales de aminoácidos, los cuales forman parte de la materia fundamental de las células y de las sustancias tanto vegetales como animales. Son indispensables para el crecimiento de los seres vivos. Son regeneradoras de células formando algunas nuevas. Transportan oxígeno, son las biomoléculas más versátiles y diversas que se hallan en los seres vivos. Cuando las proteínas se digieren o se descomponen, los aminoácidos se acaban. Algunos de esos aminoácidos son esenciales, es decir, nuestro organismo no los puede fabricar y debemos consumirlos en la dieta. De ahí la importancia de tomar alimentos que sean ricos en ellas y elegirlos bien. Clasificación de las proteínas. Simples: fibrosas, queratina, elastinas, colágenos, fibroínas. Y las globulares: albuminas, hormonas, enzimas, prolaminas, gluteninas. Conjugadas según sus grupos prostéticos: lipoproteínas, glucoproteínas, cromoproteínas y nucleoproteínas. Funciones de las proteínas: función estructural, función enzimática, función hormonal, función reguladora, función homeostática, de señales químicas, función defensiva, función de transporte, función contráctil, función de reserva. Gracias, Dios los bendiga.